En comunicación telefónica con Fernando Rule, el ex integrante de los ex presos políticos. Nos hemos comunicado con él porque ayer se reunieron los organismos de derechos humanos de la provincia con el gobernador Francisco Pérez para tratar diversos temas, entre ellos el acuerdo por la seguridad democrática, que contó con la adhesión de representantes del más amplio arco político y social del país. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Nos gustaría que nos comentes, nos hagas una síntesis de qué sucedió allí en la reunión con el gobernador. Fue una reunión extensa, casi 3 horas, una reunión realmente de trabajo. En realidad el único tema que íbamos a tratar, y tratamos realmente, fue el de la seguridad. Tema que nos preocupa, es uno de los temas que nos compete. También la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael le presentó una propuesta de reforma constitucional para incluir algunos puntos vinculados a los derechos humanos en la posible y futura reforma constitucional. Pero el resto versó todo alrededor del tema seguridad. Fue una reunión muy interesante. A mí me sorprendió realmente la cantidad de información que maneja el gobernador Pérez. Y hablamos, como se dice, a calzón quitado. Hablamos de las falencias que tiene el sistema de seguridad, en el punto de que haciendo alar de una necesidad de mayor seguridad, a veces se roza y se pasa el límite de la violación a los derechos humanos. Además, de hecho, Fernando, discúlpame, y yo sé que había preocupación en los organismos de derechos humanos de la provincia, porque no había muchos casos, si se quiere, de gatillo fácil o de un accionar de la policía, por lo menos, extralimitado. Discutible, por lo menos, sí. Esta reunión, la necesidad de esta reunión surge a partir de los hechos, como dicen ustedes los periodistas, de público conocimiento, de público dominio, pero que es fundamentalmente a partir de la muerte, del asesinato de Franco Díaz, pero han sucedido otras cosas. Eso nos hace pensar, y eso charlamos con el gobernador, que hay una parte de la policía que tiene una rémora de la formación de viejas épocas, de los años de la dictadura, quizás, aunque no es gente que haya estado en la dictadura por una cuestión de edad, pero hay una rémora cultural que que propende a un accionar a veces abusivo. Hablamos de algunas cosas muy concretas que son conocidas por todo el mundo: la situación en las cárceles, la falta de presupuesto, el hacinamiento y hasta a veces la práctica de la tortura. ¿Qué ocurre en las cárceles? Hay 5 cárceles en Mendoza, ocurre en algunas comisarías, y eso, hay que evitarlo. Algunas cosas han salido en la prensa, es conocido por toda la gente, abusos, como el caso de Auger, el carpintero aquel que fue hasta amenazado, hasta sus hijas, sus niñas fueron amenazadas, y maltratados, y qué sé yo. Pero el gobernador escuchó, tiene claro la situación, en otras cosas se informó por nosotros, pero tiene claro acerca de la necesidad del cambio cultural. Hablamos de la educación, de la formación de la policía, en planes a mediano y largo plazo. Hablamos de la formación de los penitenciarios. Nos habló de un proyecto de ley de terminalidad escolar para los policías y penitenciarios, que va a tener fuerza de ley, cuyo texto no conozco, pero más o menos nos lo explicó, que es la obligatoriedad de desde el ingreso y durante el desarrollo de su profesión, un plazo obligatorio para terminar la escuela secundaria, cosa que es muy interesante. Hablamos de muchos tópicos, hablamos muy claramente de cosas así llamadas domésticas, con muchos datos, y también tenemos claro que no es imprescindible dar mensajes a la comunidad, que es nuestra función, también la del gobierno, por supuesto, acerca de que Mendoza es una provincia segura. Se habla de la inseguridad en Mendoza y se habla de más inseguridad, y nadie habla de cifras. Entonces,
hablamos de eso también. Mendoza es más segura o más insegura que quién, que cuándo, que otras ciudades, que la misma Mendoza hace tantos años. De eso hay que hablar. Estamos convencidos, por algunas cifras que manejamos, no es este momento de ponernos en analizar estadísticas, que dentro de las ciudades de la dimensión de Mendoza, que no es un pueblito, tampoco es Buenos Aires, ni las grandes capitales, es una de las ciudades más seguras. Aquí no hay bandas que asolan a la población, bandas organizadas con armas largas y todo eso. Son casos esporádicos que se combaten con cierto éxito. Entonces, Mendoza no es una provincia insegura, a pesar de que los mismos, y sí, esto lo digo medio a título personal, ¿no? Los mismos que salen a gritar y reclamar casi histéricamente por una mayor seguridad y mano más firme para con los delincuentes, son los mismos que salen a gritar porque no los dejan cambiar. Entonces, atenti con eso. ¿Qué está pasando? No hay otro tipo de interés, de modo de socava, digamos, el prestigio de un gobierno que para nosotros lo tiene. Y si no nos identificamos con un partido y con un gobierno como organismos de derechos humanos, reconocemos que hay una gran diferencia entre este gobierno y los anteriores, porque atiende a este tema, está preocupado por este tema y tiene proyectos para este tema. Por ejemplo, el de viviendas, habla de un proyecto de vivienda muy interesante, destinado no solo a la clase media, sino a dar trabajo, vivienda y estabilidad social, digamos, a sectores marginales, que son, ya lo saben los sociólogos, uno de los lugares de cultivo de la pequeña delincuencia. No hablo de la gran delincuencia, que se quedan con terrenos del Estado, de la universidad, tremendos campos de forestal y se quedan con el agua y todo eso, ¿no? Hablamos de la pequeña delincuencia que asaltan algún comedor, algún restaurante o una estación de servicio, que es por la que protesta la clase media y pretende dar la imagen de que esta es una provincia cercana al infierno. No es así. Mendoza es una ciudad segura. Bien, Fernando, te agradecemos la comunicación telefónica. Podemos decir, como para cerrar, que fue positiva la reunión. Yo creo que fue muy positiva, ya evaluaremos, insisto, estoy hablando a título personal, pero ha sido muy positiva porque estuvieron presentes además los ministros Elizalde de Desarrollo Social y Derechos Humanos, el ministro González, la directora la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Gualdini. Bueno, estuvieron varios directores del área. Quiero decir que fue una reunión de trabajo, realmente se tomaron muchos apuntes y quedamos en promover un ámbito permanente de discusión, más un foro que está en ciernes, que va a ser público, donde se va a discutir todos estos temas y todo el mundo va a poder ir a decir ahí, sin batir cacerolas y sin gritos destemplados, sus puntos de vista sobre cómo mejorar la seguridad ciudadana en Mendoza, y a los que vamos a invitar no solo a todo el público, sino a expertos en el tema, de unas y otras opiniones. Y bueno, en eso nos comprometimos, gobierno y organismos de derechos humanos, a realizarlos durante lo que queda del año. Un abrazo. Un abrazo.